Hola, ¿cómo están? Hoy es 5 de abril de 2025. Quiero contar un testimonio sobre quizás el tema más actual con el cual Jesús está trabajando en mí, que más me cuesta y que creo que cuando Él pueda sanarlo completamente y a su vez vivir de una forma más perpetua en mí, con una comunión mucho más íntima que la actual, va a ser realmente un punto en el cual hoy duele mucho, pero que cuando esto él pueda lograrlo va a ser realmente un deleite. Todos tenemos, creo yo, nuestros puntos gatillos, ¿no? Me doy cuenta que a veces hay puntos gatillos de la gente que cuando, por ejemplo, se toca un tema doloroso de su vida, por ejemplo, una expareja, la relación con su padre o su madre, o alguna vivencia, esas cosas son puntos gatillos que cuando se tocan a la persona en su mente, en su corazón, la afectan mucho y lo termina exteriorizando de distintas formas. A veces con ira, a veces con tristeza, a veces con incomodidad, a veces queriendo irse. Son distintos puntos gatillo que creo yo que todos los tenemos, algunos en mayor o menor medida, pero que están ahí. Y que quizá en el caso de algunos son puntos gatillos que salen y se activan constantemente, casi a diario, pero en otros son quizás recuerdos guardados en un cofre ya herrumbrado y viejo en el alma, pero que cuando ese tema se toca duele mucho. Y hasta quizás existan los casos donde esos puntos gatillos son súper desconocidos y que uno no sabe por qué afloran ciertas emociones en el corazón, pero cuando uno pasa tiempo con Jesús y va viendo que esas emociones son en realidad síntomas para una causa subyacente, oculta, bien profunda, cuando uno le puede poner nombre a esa causa, nombre a eso que pasa, allí empieza un buen proceso de sanación, ¿no? Porque ya tiene nombre lo que me pasa, ya sé qué es lo que me pasa, ya sé de dónde viene, y es cuestión de pasar ese tiempo con Jesús, en clamor, en meditación sobre ese asunto, para que Él lo pueda sanar. Y que de repente eso que tanto dolía, simplemente luego se transforma en un lindo testimonio de sanación para poder contar por experiencia propia cómo uno fue sanado por Jesús en algo tan doloroso y que también lo puede hacer en el otro que escucha, ¿no? En mi caso, me he dado cuenta a través de estos años que soy difícil de ofender, pero cuando me ofendo, me ofendo. Y me ofendo muy profundamente. Y me he dado cuenta que hasta el día de la fecha, porque uno se va autoconociendo y uno va viendo más en el tacho de basura del alma o en los sótanos del alma qué más cosas hay ahí. Pero hasta el día de la fecha, lo que más toca mi fibra íntima es cuando amo a los demás de determinadas formas y de diferentes maneras, a través del tiempo, a través del dinero, a través de em, utilizar mis dones para ayudar a los demás, pero cuando no solamente que no viene un agradecimiento por ese tiempo, bien o don dedicado, sino que a su vez viene la devolución del mal por el bien dado, eso toca una fibra íntima en mí y me indigna.
y de repente, repasando en mi mente analítica todo lo que pudo haber hecho por determinada persona y que no hubo un agradecimiento y encima vino un palo o un reclamo o el devolver el mal por el bien dado, eso me estruje el corazón y reacciono de dos maneras. A veces con tristeza y queriendo aislarme solo para paliar ese no entendimiento de la no valoración o del devolver el mal por el bien, o a veces en una reacción de enojo que se exterioriza. Y claro, esto es algo que quizás creo que al principio me costaba ponerle nombre, pero que al pasar de los años, desde que conozco a Jesús, empecé, gracias a él, a poder identificar esa emoción que primero aparecía, que era un síntoma, cuál era el nombre de la causa. Y Jesús, una de las cosas que me hizo ver, por eso creo que Elena aconseja tanto que debiésemos meditar, reflexionar, contemplar la vida de Jesús desde el pesebre hasta el Calvario, por lo menos 1 hora por día, imaginando, contemplando cada escena, especialmente las escenas finales. Seguramente eso tiene infinitas lecciones, pero al menos para mi madurez espiritual y para mi estado espiritual actual, la que yo más saco es que Jesús amó a un mundo que lo despreció, vino a los suyos, a los que él creó y diseñó, pero no lo recibieron, y que si hay alguien que por todo el bien que hizo fue mal entendido, mal interpretado, maltratado, por sobre todas las cosas de forma psicológica primero, pero luego, cuando el Padre lo permitió, en las escenas finales, también de forma física, fue Jesús. A quien no se le agradeció ni se le agradece lo suficiente es a Él. A quien se lo despreció y se lo desprecia es a Él. Y a quien es amor y no se lo ama, la mayor parte del tiempo es a Él. Entonces, en esos paralelismos entre cómo es Jesús conmigo, cómo soy yo con Jesús y cómo yo soy con los demás y los demás son conmigo, es que una de las herramientas que Él ha usado para ayudarme a poner en perspectiva lo que me pasa, o que no se convierta en el único tema en el que pienso y hago una rumia mental negativa, es en: Nico, acordate cómo me trataron a mí, acordate también cómo vos has sido conmigo y a veces sos. Pero eso ha servido más que todo como un calmante que como una solución de raíz. Sí puedo ver un patrón bastante obvio que, por sobre todas las cosas, cuando he estado más tiempo en vigilia, como ese mes y medio que hice vigilias ininterrumpidas, o cuando tengo un tiempo de mayor calidad a la mañana, de varias horas, meditando y orando con mucha calidad y constantemente y a solas, y luego mantengo la conciencia de su presencia durante el día, no tengo que hacer un esfuerzo para que no duela. Simplemente cuando duele algo, en algún momento, lo llevo a él y no pasa más nada. Es como que naturalmente deja de molestar, porque uno está tan concentrado en Jesús, está tan concentrado en pensarlo, está tan enamorado, que de repente no importa lo que pasa alrededor, sea justo, sea injusto, sea lindo, no sea tan lindo, uno está embebido en pensarlo y no afecta.
Pero la última vez, y aquí el propósito de este testimonio, pero quiero dar contexto para que se entienda de dónde sale y por qué me afectó para bien, la última vez que él me recordó acerca de esto y de que probablemente la vida vaya a ser así, donde justamente él no vino a predicar el amar a los que a uno lo aman, porque eso es fácil, es natural, ya sea uno creyente o no, sino que el verdadero amor, no por moralismo, sino por un corazón transformado, que ama a quien no agradece, que ama a quien a uno le devuelve el bien que da con mal, es realmente un corazón transformado, todo el tiempo, todos los días. Y hace poco, con mi esposa vimos una película que se llama 6888. Y voy a abrir un paréntesis con el tema de las películas. Un psiquiatra adventista llamado Timothy Jennings, ya lo he mencionado bastante en testimonios anteriores, pero lo menciono por si alguien no los escuchó. Este psiquiatra adventista, que en mi caso Jesús está usando muchísimo para sacar mentiras que me fui creyendo de él y sembrar la verdad, sembrar trigo sacando la cizaña en el campo de nuestra mente. Este psiquiatra adventista habla mucho utilizando de experiencia las escrituras y la ciencia bíblica, donde por ciencia bíblica entendemos la ciencia que tiene como base las escrituras. Y él habla de estos entretenimientos teatrales, ¿no? Donde en entretenimiento teatral entra todo entretenimiento que no es educativo y que simplemente tiene como propósito exacerbar nuestras emociones, anulando la razón. Donde uno no piensa qué es lo que está consumiendo, sino que simplemente lo está sintiendo. En mi caso, desde que empecé a conocer a Jesús de forma natural, tanto contenido cristiano como no cristiano, fue dándome menos ganas de verlo, porque siempre con respecto a las historias de la Biblia, me empezó a gustar imaginarme mi versión, imaginarme mi Jesús, mi Pedro, mi Enoc, mi Pablo, mi el que sea. Y no consumir simplemente lo que otro meditó, lo que otro pensó, lo que otro guionó. Y con las películas me fue pasando a lo largo del tiempo que fueron perdiendo atractivo, pero no porque esté mal ver películas y eso es satánico o eso es incorrecto. No, no por un sentido de obligación, sino que naturalmente el interés se fue perdiendo. Pero cuando veía allí una película, empezó naturalmente a gestarse algo, donde no simplemente empecé a ser un consumidor de la película, sino que aprovechaba esa oportunidad para, a medida que la veía, hablaba con Jesús sobre lo que iba tocando mi corazón, tanto sobre lo que no me gustaba como sobre lo que sí me gustaba. Y de esa forma pude sacar de muchas películas que he visto incluso herramientas para ponerlas en práctica en mi relación con Jesús. Cierro paréntesis. Este psiquiatra que habla de los entretenimientos teatrales muestra con estudios que si uno es un mero consumidor, anula la razón y permite que simplemente las emociones aparezcan. Y uno de a poco, quizás sin darse cuenta, empieza a permitir que las emociones gobiernen el cerebro, pero no razona sobre cómo lo está afectando. Y el caso más extremo de este ejemplo es Sansón. Sansón era alguien cuyas emociones lo dominaban por completo en su juicio, compuesto por conciencia y su razón, raciocinio, y no al revés, que es decir, que toda emoción que llega debe ser analizada de forma consciente por nuestra conciencia y nuestra razón para decidir si tiene asidero, si tiene sentido de que estemos sintiendo eso,
o si no lo tiene. Y este psiquiatra en uno de sus videos hablaba de que hacía justamente eso cuando de repente veía una película, de razonar sobre esa película y no simplemente consumirla. Y de esa forma las emociones no lo afectaban y además podía razonar sobre el contenido que estaba consumiendo. Entonces con mi esposa vimos una película llamada 6888, que para resumirla habla de un pelotón de mujeres negras en la época de la guerra contra la Alemania nazi de Hitler, y un pelotón que realmente había hecho un trabajo maravilloso repartiendo la correspondencia para los soldados que no se estaba entregando, tanto desde Estados Unidos hacia los soldados como desde los soldados a Estados Unidos. Y fueron mujeres que hicieron un trabajo en tiempo récord, con mucho amor, menospreciadas por ser mujeres, menospreciadas por ser negras, menospreciadas por estar en el ejército, un lugar de hombres, blancos y con cierto estatus. Y estas mujeres hicieron un trabajo maravilloso y a pesar de eso, la cúpula de arriba del ejército les hacía la vida imposible. Les ponían trabas, les acortaban los tiempos, las mandaban a lugares horribles que ellas transformaban en paraísos para estar juntas. A medida que iba pasando la película, iba tocando mi corazón y yo iba conversando con Jesús. Pero la parte donde fue el flechazo, donde fue el espadazo en el alma, fue la parte final, donde ellas, ya muchas de ellas ya muy grandes, muchas ya fallecidas, salían en la película mostrando que habían sido condecoradas muchas décadas después de haber hecho esa gran tarea, que antes habían sido casi olvidadas, y que incluso cuando habían terminado esa tarea y vuelto a su propio país, nadie les había dado las gracias, nadie se acordaba de ellas, nadie había valorado el gran trabajo que habían hecho, sino que simplemente habían disfrutado del amor que dieron, pero no solamente no recibieron un gracias, sino que recibieron mucho mal por el bien que dieron. Y cuando yo estaba reflexionando sobre estas mujeres, el paralelismo con lo que a mí me estaba pasando fue inmediato. Pero aquí viene el espadazo y en el corazón, donde yo le decía a Jesús, más allá de que todos las hayan olvidado, Jesús, vos no te olvidaste de ellas y seguramente valoraste grandemente todo lo que hicieron y lo abnegadas que fueron por el otro, a pesar de recibir todos palos en la rueda. Y le pedí a Jesús algo que le he pedido por bastante gente que va tocando mi corazón a lo largo que voy viviendo, que cuando esté en el cielo quiero que me presente a estas personas y conocerlas. Y cuando estaba diciéndole eso, el flechazo en mi corazón fue justamente ese. Yo también, Nico, veo lo que vos haces. Yo no lo olvido, yo lo valoro, yo te agradezco y yo te bendigo por eso. Así que no te interese si te agradecen o no, o si te devuelven lo que das. Aprende a contentarte con que yo lo veo y yo estoy satisfecho y contento. Eso fue algo súper profundo. No voy a decir que es una verdad nueva de aprender a ver que Jesús todo lo ve y tenemos que trabajar para Él, no para defender nuestra reputación, ni para que el resto lo vea, ni para que el resto lo valore, ni para que el resto devuelva. Pero definitivamente creo que con eso que Jesús impresionó en mi mente, me estaba diciendo que quizás voy a tener que aprender a vivir así y aprender a contentarme con que Él lo vea y a hacer más consciente esa realidad. Que desde una media que la ven en lavarropas y la cuelgo
bien para que se seque y beneficie a un miembro de la familia, Él todo lo ve, hasta el último capítulo de un audiolibro grabado, hasta esa ofrenda, hasta ese momento que uno da de tiempo para ayudar a alguien, Él todo lo ve. Y realmente tengo este deseo de empezar a vivir así, que el único que me interese, que ve las cosas que hago, sea Él, que al único que le rinda cuenta sea Él, y ojalá Él llegue a transformar mi corazón al punto de que simplemente me regocije de que Él lo ve, incluso cosas que son hechas en secreto y nadie las conoce.